Ya lo tenemos, dice la Biblia en Juan 13, del 6 al 11. Sígame con su vista. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes limpios están, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no están limpios todos. Cierre sus ojos, concéntrese, vamos a orar. Y recuerde lo que vimos hace ya más de un año, cuando hablamos acerca de la disposición de Nicodemo. Ore, ruegue a Dios que le dé una disposición como la de Nicodemo, de hacer hasta lo imposible y más por recibir la palabra. Atesore la palabra como lo más preciado. Mejor es tu palabra que la vida, dice el libro de los Salmos. Y Señor, te damos gracias porque nos das esta bendición de tener una predicación expositiva, una palabra sana, fresca. Te damos gracias, Señor, porque creemos que cumple el propósito por el cual la envías, que es moldear nuestra vida, hacernos a la imagen de Cristo. No permitas que acumulemos conocimiento por sí mismo, sino que ese conocimiento nos transforme, nos renueve, nos lleve a reflejar a Cristo, dar evidencia de que verdaderamente somos hijos tuyos. Todo eso se lo rogamos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Dios. La semana pasada comenzamos con el estudio del capítulo 13 de este maravilloso evangelio. Ya llevamos 93 predicaciones acerca del evangelio de Juan. Juan comienza la narración del capítulo 13 con el evento que se dio en el aposento alto, momentos antes de cenar. Justo unas cuantas horas antes de que Jesús fuera entregado a la muerte de cruz, es que está sucediendo esto que estamos leyendo. De hecho, obviamente todo, de aquí hasta que lleguemos a la muerte de cruz, ya estamos hablando de unas cuantas horas. Juan es el que más se mete o el que más detalles da de manera específica de las últimas horas de vida del Señor Jesús. Juan nos dice en ese capítulo que Jesús estaba perfectamente consciente de su misión. En los versículos 1 y 2 no vaya, ya lo vimos la semana pasada. Jesús estaba completamente consciente de cuál era la misión a la que vino. Estaba consciente de su divinidad y estaba consciente de que el tiempo para hacer el sacrificio propicio había llegado. Ha llegado la hora. Anteriormente habíamos visto que decía: aún no ha llegado mi hora, pero ahora no. Vaya, ahora no, ahora sí le ha llegado la hora. Fieles, pero antes comenzaron a cenar. Fieles a la tradición oriental de la época, también llegó el momento de lavarse los pies. Había una tradición, lo vimos la semana pasada, que cuando llegabas a una cena importante, a un banquete, o tu amigo te invitaba a cenar, llegabas a casa y antes de cenar te llegaba el criado y te lavaba los pies. Era una tradición oriental en esa época. Pero lavar los pies era una tarea que se delegaba al servidor de menor rango en la casa. Por eso es que Juan el Bautista declaró que ni esa acción era digno de realizar al Señor Jesucristo. Cuando ve a Jesucristo y le dice: yo no soy digno de desatar el calzado tuyo encorvado, estaba hablando: no soy digno de hincarme, quitarte tus sandalias y lavar tus pies. No soy digno de ser el menor de tus esclavos, decía Juan el Bautista. Pero entre los discípulos no reinaba esta idea que tenía el Bautista. Por el contrario, entre los discípulos había aires de grandeza. Momentos antes, vimos en el libro de Lucas, estaban preguntándose: ¿quién será el mayor? ¿Quién será el mayor entre tú y yo? Yo me voy a sentar a su lado. Un tiempo antes ya le había preguntado, ya le había ido a pedir la mamá de Jacobo y de Juan: oye, permite que mis hijos se sienten a tu izquierda y a tu derecha. Los discípulos tenían un aire de grandeza, producto del orgullo que los tenía completamente cegados.
A tal extremo fue la situación del orgullo de los discípulos que el Rey del universo, el creador y sustentador de todo lo que hay, se humilló nuevamente. Esta vez no se despojó del uso de sus atributos divinos. Le estoy hablando de la kenosis. Búsquelo, ahí tenemos una predicación, una serie de predicaciones titulada Cristología Bíblica, y ahí entendemos lo que es la kenosis y entendemos lo que es el estado o la condición de humillación de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo comenzó a humillarse en el momento que se despojó del uso de sus atributos y vino y se encarnó en un ser humano. Ahí comenzó el momento o el tiempo de su humillación. Esta vez se despojó de sus vestidos terrenales, se ciñó la toalla de lino y se dispuso a lavar los pies de estos hombres arrogantes, entre los cuales había también un incrédulo y hasta un traidor. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo estaba al tanto de ello. Él sabía que estaba con unos arrogantes, él sabía que había un incrédulo y que había un traidor, y aún así se humilló ante ellos. El mayor ejemplo de servicio lo encontramos en este supremo acto de humildad de nuestro Señor Jesús. Y entendimos la semana pasada que no somos creados y llamados a los pies de Cristo para consumir. Dios nos hizo con el fin también de aportar algo. Pues de esta manera es que también reflejamos a Cristo. La última cosa que muchos creyentes necesitan en la actualidad es otro estudio bíblico, es más conocimiento bíblico. Ya saben más de lo que están poniendo en práctica. Lo que muchos creyentes necesitan, sobre todo de sana doctrina estoy hablando, y sobre todo estoy hablando de nuestra iglesia, sí, es experiencia de servicio. Necesitamos ya ejercitar nuestros músculos espirituales. ¿Cómo? Poniéndonos a servir. Un cristiano que va madurando en esta área deja de preguntarse quién va a suplir mi necesidad y comienza a preguntarse en todo momento cómo puedo yo suplir alguna necesidad. Cuando tú empieces a quitar de tu mente quién me va a traer la silla, quién me va a limpiar el baño, quién va a predicar, quién va a hacer esto, y empieces a pensar qué puedo aportar, qué puedo yo hacer, estás madurando, estás siendo cada vez más como Cristo. Poco a poco tu proceso ya va más allá. Lo maravilloso de todo esto, y lo terminamos diciendo la semana pasada, es que en realidad Dios no nos necesita para hacer nada. ¿Sí se acuerda que lo vimos? Le hablé de servicio y al final le dije, ¿pero qué cree? No crea que es porque Dios lo necesita. Dios hizo hablar un asna. Dice la Biblia que Jesús dijo, si ustedes callan, las piedras hablarán. No es que Dios te necesite, simple y sencillamente nos da el privilegio de ser un instrumento en sus manos. Pero aún hay mucho más que aprender de este relato del lavamiento de los pies. Vamos a desglosar detenidamente los versos del 1 al 6 y después, desde una perspectiva general, vamos a entrar a nuestro tema. Versículo 6, vamos a empezar ya entonces. Dice: entonces vino a Simón Pedro. ¿Quién vino? Jesús. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Quiero que tenga en su mente el cuadro cómo está. Está lo que acabamos de decir hace un momento y la semana pasada. Los discípulos llegan al aposento alto, ven la jarra, ven el lebrillo y se empiezan a voltear unos a otros. Tú, no, yo no, tú. En ese momento ven que Jesús se quita su túnica, se quita su cinto, se pone las toallas, se ciñe la toalla de lino y empieza uno por uno con sus discípulos. Le expliqué, llegabas, te hincabas, quitabas el calzado, ponías los pies dentro del lebrillo, bajabas, vertías un poco de agua sobre sus pies y con las manos sobre los pies, a mano limpia, limpiabas los pies, los sacabas y ahora sí secabas con la toalla los pies. Esto estaba ocurriendo cuando llegó el turno de Pedro. Juan no deja registrada la reacción de ningún otro discípulo. No dice cómo reaccionó él mismo, no dice cómo reaccionó Mateo, no dice cómo reaccionó Jacobo. Únicamente nos habla de Pedro, de su reacción. Lo más probable es que los demás se quedaron perplejos, en silencio y avergonzados. Esperemos que en el momento en que llegó a ellos Jesús se quedaron, Dios, eso lo tenía que hacer yo, perplejos, avergonzados. Como decimos aquí en México, se nos cae la cara. Esperemos que haya sido así, que se les caía la cara de vergüenza por este acto de humildad del Señor Jesús. Todos
con la excepción, claro está, de Judas. Él no sentía ningún remordimiento, ninguna pena. Lo que ellos tenían que haber hecho por Jesús, y entre ellos mismos, lo terminó haciendo quien menos lo tenía que hacer. Sin embargo, cuando llegó el turno de Pedro, el impetuoso de Pedro, las cosas cambiaron. De inmediato, con un gesto de alta estima, le dice: Señor. Recuerda que lo vimos en la serie de predicaciones titulada Los nombres de Dios. En la palabra Señor del griego kurios, cada vez que se traduce Adonai en el Antiguo Testamento, se traduce o se translitera kurios en griego, y la palabra kurios es más un título. No se le decía, aquí nosotros vamos en la calle, de hecho me pasó, ya cuando tenía, no hace mucho, como 2, 3 años, voy caminando en la calle y están jugando unos niños en la calle y se les viene el balón y bolita, señor, por favor. En ese momento me di cuenta, dije, ¿me dicen a mí? Nosotros aquí en México le decimos señor a todo. Buenas noches, señor. En la época bíblica, en la época de Jesús, no se le decía señor a cualquiera. De hecho lo vimos, el término kurios o Adonai se aplica hasta para la divinidad de Cristo. Pedro de inmediato, en un gesto de alta estima, le dice: Señor, kurios, Señor mío. Y le lanza la pregunta asombrado: ¿tú me lavas los pies? Pedro se da cuenta de la incongruencia de lo que está sucediendo. Pedro en ese momento, como decimos aquí, le cae el 20. Se da cuenta que el Señor de la gloria por una parte y sus pies sucios por la otra. ¡Qué contraste para él! Para este discípulo, la sola idea de que el Señor le lavara los pies es intolerable. Pedro estaba más que sorprendido. Versículo 7. Vamos a ver qué sucedió. Le respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro había objetado enfáticamente lo que Jesús comenzaba a hacer, precisamente ahora que fue su turno. Quiero que guarde esto en su mente. Pedro no es porque entendiera toda la perspectiva desde el principio. Pedro empezó a replicar, empezó a oponerse enfáticamente. No cuando empezó, no sabemos con quién empezó, vamos a ponerle que con Juan mismo, y después siguió Santiago, y después Mateo, y después él. No replicó cuando fueron ellos, replicó cuando llegó su turno. Mucho ojo con esto, porque esto es importante para ahorita que entremos a nuestro tema. Pedro replicó cuando le tocó su turno, porque se sintió incómodo en ese momento, y esa incomodidad lo orilló a replicar. Un acto de tal humillación para confortarlo físicamente a Pedro, para él fue demasiado a su mente y corazón. Pero no acertó, no alcanzaba a ver el todo de las cosas, no acertó a ver lo que el Señor trataba de hacer en ese momento, y no entendía que se formaba parte del todo de los acontecimientos de esa noche memorable y de las horas que habían de seguir. Quiero que me vea y entienda esto. Pedro no entendía que el lavamiento de los pies de los discípulos, desde el momento en que Jesús se encarnó, todo lo que tuvo que vivir. ¿Se acuerda lo que es la tapeinosis? Esa es la kenosis. ¿Qué es la tapeinosis? ¿Alguien se acuerda? Cuando te sujetas ¿a qué? ¿A la ley? ¿Jesús se sujetó a la ley de Dios? Sí, no violó jamás la ley de Dios, pero Jesús mismo se sujetó a todas las demás leyes. Yo le dije y lo entendimos: Jesús, como omnisciente, omnipotente, omnipresente, pudo haber volado, pudo haber hecho tantas cosas, y sin embargo se sujetó a la ley de la gravedad, se sujetó a la ley natural en el crecimiento natural de su cuerpo y muchas cosas más. Desde el momento en que Jesús se encarnó hasta la última exhalación en la cruz y bajar a los infiernos, todo ese tiempo se conoce como la condición de humillación de Cristo. Y el lavamiento de los pies solamente era una pieza más en esa continuidad. Pero Pedro no lo entendía. Pedro decía: no me laves los pies, Señor. Él no entendía que todo eso tenía que pasar, era necesario que sucediera. El lavamiento de los pies de los discípulos fue parte del plan de redención.
y es una obra más en el estado de humillación del Señor Jesús, que comenzó, como le dije, en la encarnación. ¿Dónde terminó el estado de humillación de Jesús? Cuando resucitó de entre los muertos y ascendió a la gloria. En ese momento empezó su estado de glorificación. Así que Pedro simplemente no sabía lo que decía, solo se oponía porque Jesús lo hacía sentir increíblemente incómodo con la situación. Pero cuando rechazaba esta parte, él no entendía que estaba rechazando el plan completo de Dios. Jesús no estaba contentillo, no estaba poniendo a la votación: o aceptabas todo el plan de Dios, o estaba rechazando una parte y por consecuencia rechazas el plan completo. Por esta razón Jesús, quien dio no solo parte, sino el todo de sí mismo, le dice a Pedro: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Hay dos interpretaciones de estas palabras de Jesús, de lo entenderás después. Las dos caen en los extremos opuestos, las dos creemos que son erróneas. Hay quienes dicen que cuando Jesús le dijo lo entenderás después, se refería que cuando Pedro llegara al cielo. En ese momento Pedro iba a entender: ahora sí entiendo. Otros dicen que se refería a que cuando acabara con el último de los discípulos, en ese momento iba a decir: ahora entiendo. Nosotros no creemos ni una ni otra, nosotros nos vamos al punto medio porque está en armonía con la palabra. Juan 16:12. No crea que nos vamos al punto medio porque, pues ni uno ni otro, no, nos vamos al punto medio porque es el que está en armonía con la palabra. Pues echamos un volado, no. Juan 16 del 12 al 14 nos habla de esta situación. Y nosotros nos apegamos mejor, o no nos apegamos a ninguno de los extremos. Nos apegamos a lo que está en armonía con Juan 16, 12 al 14. Dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden sobrellevar, todavía no entenderían. Si yo les dijera todo cómo va a estar el plan de redención y cómo van a salir a predicar a las naciones y lo que se viene, no lo entenderían. Pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad, porque no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere. ¿De quién? Del Padre y del Hijo, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Nosotros no nos apegamos a ningún extremo. Nosotros lo interpretamos o nos apegamos en el sentido de que Pedro lo entendió, y para muestra basta un botón en el discurso de Hechos 2. En ese momento, como decimos nuevamente, Pedro le cayó el 20, entendió y dijo: ahora entiendo. De hecho, primero Dios, en unos años, al paso que vamos, tal vez 2 años más o menos, año y medio, acabando el Evangelio de Juan, nos seguimos con el libro de Hechos, y en el capítulo 2 de Hechos encontramos una de doctrina maravillosa. Vemos que el apóstol Pedro en ese momento entendió a tal magnitud las cosas que soltó un discurso magnánimo en ese día. Nosotros creemos que no fue ni cuando Pedro entró al cielo, ni en el momento que acabó de lavarle los pies, sino un punto medio. Fue en el momento en la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, específicamente en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado. En ese momento Pedro entendió el todo de las cosas, el porqué de la humillación de Cristo. Versículo 8, regresa a Juan 13:8. Ya se va a empezar a poner cada vez más sustancioso, más bueno. Versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Como lo acabamos de explicar, Pedro solamente ve las cosas por partes, no ve el todo de la redención. Pedro solo piensa acerca de lo que está sucediendo ese momento, e incluso este hecho no lo ve en su verdadero contexto. Jesús, sin embargo, constantemente está pensando en toda la obra de humillación, en toda la obra de redención, y entiende que lavar los pies solamente es una parte de ese plan.
Es necesario mantener esto en mente. Tenga esto en mente. Pedro ve una parte, Jesús ve el todo para poder comprender lo que siguió. Pedro estaba consciente de la incongruencia de la situación, pero al mismo tiempo era completamente inconsciente de la incongruencia de que un discípulo le diga a su Señor qué es lo que tiene que hacer. Por un lado, Pedro dice: no, ¿cómo me vas a lavar los pies? Tú eres mi maestro, no me los lavarás jamás. Y por el otro, Pedro ignora, o se le olvida, mejor dicho, que el discípulo no le dice qué hacer a su maestro. Y obviamente hablando de Cristo, no crea que este texto lo vamos a aplicar y entonces nadie nos puede decir al pastor y a mí qué hacer. No. De hecho, se lo he dicho y se lo voy a decir siempre: critíquenos, discierna lo que se predique aquí, agarre la palabra, sea como los de Berea, escuche, discierna y póngase a escudriñar lo que estamos hablando. Específicamente hablando del caso de Jesús, a Pedro se le olvidó que no estaba con cualquier maestro, estaba con el Señor Jesucristo. Por un lado lo trata muy bien y le dice: ¿cómo me vas a lavar los pies? Y por el otro lo trata de la patada y le dice: no lo vas a hacer jamás. Debemos de imaginar el cuadro: Pedro con los pies ya dentro de la tina, los pies ya lavados en parte, de repente retira los pies y protesta decididamente. Jesús le responde a media protesta: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. El significado de esta frase es sencilla, pero al mismo tiempo profunda. Jesús estaba diciéndole: Pedro, a no ser que por medio de toda mi obra de humillación, de la cual lavarte los pies solo es parte, yo te purifique de tus pecados, no vas a poder participar de los dones, del fruto, de los méritos redentores que voy a ganar. Jesús, y solamente Él, es el heredero de Dios. A Él le fueron prometidas todas las cosas. Él fue quien ganó todas las cosas en su obra de humillación y lo comparte con nosotros. Romanos 8:17. Romanos 8:17. ¿Sí vamos bien? ¿No tienen calor? ¿No quieren prender los ventiladores de aquí? ¿Seguros? Romanos 8:17. Cuando Jesús le dice a Pedro: si no te lavare, no tienes parte conmigo, es algo profundamente fuerte. Jesús le está diciendo: o te dejas purificar, o definitivamente ninguno de las dones, de los frutos, de los méritos redentivos van a aplicar para ti. ¿Cuáles son? Los vimos en soteriología: la fe, el arrepentimiento, la regeneración, la glorificación, justificación, santificación, todo eso. Por eso dice la Biblia que llevó cautiva la cautividad, subió y dio dones a los hombres, no hablando del don de lenguas y don de... No, hablando acerca de esos regalos redentivos. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió aquí en la tierra fue con el propósito de que cuando llegara al cielo presentara su obra de humillación y el Padre dijera: aquí están los dones redentivos. Y esos dones redentivos el Señor Jesucristo los comparte con nosotros. ¿Cuántos dicen gracias, Dios? Porque no los ganamos nosotros. Yo sí creo en la salvación por obras, pero no en mis obras, sino las obras de Cristo son las que nos salvaron. Romanos 8:17. Y si son hijos, hablando el apóstol Pablo, si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios. ¿Por qué somos herederos de Dios? Porque somos coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con lo que Cristo ganó seamos ¿qué? Glorificados. Los creyentes somos coherederos con Cristo. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es: Pedro, si no te dejas lavar, no vas a tener parte conmigo en los méritos que voy a ganar. Regrese, versículo 9. 13:9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza.
Pedro no ha entendido el significado de las palabras de Jesús, las ha malinterpretado y malinterpretó la situación. Jesús no se estaba refiriendo al lavamiento físico, como si con un lavar los pies físicamente pudieras lograr méritos espirituales. No se refería a nada de eso Jesús, pero Pedro no lo entendía y pensaba, bueno, si me tienes que lavar los pies para que tenga méritos, entonces no me laves los pies, lávame las manos, lávame la cabeza, lávame todo para tener más méritos. Procediendo de esta idea mala, Pedro le dice abruptamente al Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Es de gran notoriedad cómo este discípulo se caracterizaba de ir de un extremo al otro muchas veces en su vida. Esta fue una característica de vida de Simón Pedro. En los evangelios se le pinta como un hombre que muchas veces perdió el equilibrio. No vamos a ir a las citas por cuestión de tiempo, pero si usted lee en Mateo 14 del 28 al 30, encontramos que Pedro en un momento va caminando con gran valor sobre el agua, envalentonado, voltea a ver a su alrededor y al siguiente momento, ¿qué está pasando con Pedro? Hundiéndose y exclamando, Señor, sálvame, que perezco. Si tú lees en Mateo 16, Pedro en un momento le dice, tú eres el Cristo del Hijo del Dios viviente. Y todavía sus palabras no terminan cuando ya está conminando al Señor Jesús que no vaya a la cruz. Jesús hasta le llama, apártate de mí, Satanás. También entendemos y vemos en Mateo 26 que Pedro primero promete dar su vida por el Señor. ¿Y qué termina haciendo? Negándole 3 veces. Y años más tarde en Antioquía, Pedro es el primero en que dice, la separación racial se terminó, voy a comer con mis hermanos aunque sean paganos. Y tiempo después, cuando llegan los demás judíos, mejor me hago para atrás, al grado de que el apóstol Pablo lo regañó en público. Esto viene en Gálatas 2:11 al 14. Pedro era un caso muy particular que a veces estaba arriba y abajo, mucho tiempo en su vida. Y el caso de Pedro es una muestra de que la gracia de Dios actuó gradualmente en su vida hasta que por fin ganó la victoria en su corazón, rindiéndole en obediencia al Señor. Y esto es evidente en sus 2 epístolas universales. Encuentras a un Pedro maduro, a un Pedro transformado, a un Pedro que ahora sí, la gracia de Dios terminó la obra en él. Pero aquí en Juan 13 tenemos al Pedro de doble ánimo. La respuesta de Pedro nos hace recordar la respuesta de la mujer samaritana. No vaya, ¿se acuerda cuando hablamos en Juan 4:15? Jesús llega con la samaritana y le dice, si tú supieras, yo tengo agua de vida. Y la samaritana que le dice, dame de esa agua, sirve que no me vuelve a dar sed y sirve que no vuelvo a venir hasta acá. Tanto Pedro como la samaritana pensaban en cosas naturales. Jesús estaba hablando de lo espiritual. Versículo 10 y 11. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía de Judas que le iba a entregar. Por eso es que aclaró Jesús y puso una cláusula, no están limpios todos. Jesús, que continuaba hablando del aspecto espiritual y usando las palabras en sentido profundo, contesta a la solicitud de Pedro de que le laven no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, y le dice, el que está lavado, o sea, el que está lavado por mi sangre, el que está justificado, no necesita sino lavarse los pies, no necesita sino santificarse. En este punto podemos ver un poco más, ser más condescendientes con Pedro. Nosotros entendemos todo esto a la luz de la redención completa. Pedro no entendió porque no tuvo la redención completa hasta tiempo después. Este dicho de Jesús, para ilustrar la relación entre la justificación y la santificación, es más que apropiado. En la esfera de la vida diaria del Oriente, una persona que la invitaban a una fiesta, de hecho yo creo que nos pasa aquí todavía, quiero que me vea, no se distraiga. ¿Usted qué hace cuando lo invitan a una fiesta? El sábado a las 5 de la tarde, ¿qué hace en la mañana antes de ir a la fiesta? ¿Qué hace? Bañito. ¿A poco ni eso? ¿Ni un bañito? Hermano, baño doble. De hecho por eso no me baño toda la semana, para el sábado ahora sí, para que valga la pena.
En la época de nuestro Señor Jesucristo era exactamente igual. La gente que era invitada a un banquete decía, me baño en casa. Ahora, ¿por qué a nosotros no nos lavan los pies? Porque ya usamos hasta zapatos cerrados, ya vamos en automóvil, las calles están pavimentadas. En la época del Señor Jesucristo no, andaban con sandalias en el mejor de los casos, algunos hasta descalzos andaban, las calles estaban llenas de polvo, llegabas cansado. Entonces llegaban los hombres ya bañados, pero sus pies todavía no estaban limpios, había que echarles una limpiadita. Por eso es que Jesús utilizó este símbolo para relacionar la justificación y la santificación. El que está lavado, el que ya fue justificado, solamente que lo demuestre por medio de su santificación o de la santificación diaria. Y en este punto hubiera entrado muy bien la mortificación del pecado que estamos hablando en las mañanas, pero nos hubiéramos alargado todavía otra hora más. Mejor lo seguimos viendo el domingo en la mañana. Jesús no hablaba de lo físico. Jesús estaba hablando en el aspecto espiritual, como era su costumbre. Pero la gente no entendía. En el capítulo 3, cuando le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, ¿qué le dice Nicodemo? ¿Y cómo me meto al vientre de mi mamá? Jesús hablaba del nacimiento espiritual. En el capítulo 4 habla del agua de vida y la mujer samaritana quiere que se la den en un vaso. En el capítulo 6 habla del pan de vida y la gente va tras de él solamente para llenar el vientre. Aquí en el versículo 10, en el capítulo 13:10, también está hablando de limpieza espiritual. La frase, no están limpios todos, nos refuerza todavía más el hecho de que Jesús está hablando de lo espiritual. Porque si solamente se refiriera a limpieza física, la lógica exige que interpretáramos los versículos así. Jesús dijo, el que ya se bañó en su casa, nada más necesita que le laven los pies ahorita, porque ya viene limpio. Ustedes están ya todos bañaditos, menos Judas. A Judas se ve bien mugroso. Tendríamos que interpretar así. Jesús hablaba de lo físico. ¿De qué hablaba? ¿De limpieza qué? Espiritual. A fin de indicar para la posteridad de que la traición de Judas no tomó por sorpresa a Jesús, sino que él controla completamente la situación, y a fin de que el traidor sea el único responsable de sus acciones, Jesús agregó la cláusula significativa: están limpios, pero no todos. Jesús quería dejar notorio que él sabía lo que iba a hacer Judas a la perfección. Conocía incluso la hora en que estaba destinado a traicionarlo. No mencionó por nombre a Judas, ni siquiera dijo en qué sentido no estaba limpio. Tenía buenas razones para ello y lo vamos a ver más adelante. Quiero que entienda ya, porque vamos a entrar en materia ahora sí. El cuadro completo es el siguiente. Llega la hora de la cena, llega la hora de lavar los pies, tarea designada al sirviente más humilde. Pero ninguno de los orgullosos discípulos quiso tomar la toalla del servicio. Y fue Jesús quien por fin tomó el lebrillo, la toalla, y empezó a servir a los demás. Pero después de lavar los pies de uno o más discípulos, llegó el turno del intempestivo de Pedro, el cual le interrumpe al Señor para que no lo siga haciendo. Pero el motivo por el cual interrumpió, te dije hace un rato, no es porque se diera cuenta de lo que está sucediendo. Por el contrario, Pedro interrumpió por motivos solamente egoístas, porque la situación le hacía sentir muy incómodo. De no ser así, se hubiera parado antes, desde que Jesús comenzó con el primero de sus discípulos, y le hubiera dicho: no, maestro, para, yo lo hago. Pero Pedro no sabía lo que decía. Se estaba oponiendo a una parte esencial del plan de redención, pues esta humillación estaba planeada junto con todas las demás como parte de un todo. Pedro no entendía, como muchos de nosotros hoy en día, que o aceptas todo el plan de Dios, o si rechazas una parte, estás rechazando todo. Eso es a lo que quiero que lleguemos el día de hoy. Quiero que levante su mirada y me vea. Quiero que lleguemos al punto de la perspectiva divina. Quiero que entendamos de que no está Dios a contentillo. Quiero que entienda que usted acepta todo el plan de Dios, o si rechaza una parte, está rechazando todo el plan de Dios por consecuencia.
Si algo le hizo el pecado al ser humano, es que lo volvió rebelde y obstinado. El ser humano siempre quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. El primer y muy claro ejemplo lo tenemos en Abel y Caín. Muchas veces se lo he dicho anteriormente. El sacrificio de Caín no fue aceptado porque Caín lo hizo a su modo y no al modo que Dios estableció. Y esa misma rebeldía abunda en nuestros corazones hasta la actualidad. Al igual que Pedro, al igual que Caín, muchos de nosotros hoy en día queremos hacer las cosas como nosotros decimos y no como Dios dice en su palabra. Me disipulo, soy enseñable, pero corregible, discúlpame, ahí sí no. Creo en Cristo como mi Salvador, pero Señor, no, a mí que me salve, pero que no sea el Señor de mi vida. Ayudo en la iglesia, porque ya entendí la semana pasada, pero yo ayudo a mi manera. A mí nadie me va a decir cómo hacer. Yo marcho a mi paso. Asisto, porque sí, ya entendí que hay que ir, pero no me voy a comprometer. Me digo cristiano, pero me niego a perdonar a alguien. Me congrego, pero no obedezco a Dios. Soy miembro. Sí, ya accedí a la membresía, pero a mí ni crean que me van a decir qué hacer, Me digo cristiano, pero hago lo que quiero con mi vida. Aún el concepto de la salvación que la gran mayoría de los seres humanos tiene está plagado por la rebeldía que el pecado introdujo. Todas las religiones te dicen: haz más obras malas que buenas para que vayas al cielo. Aún los budistas dicen que tu karma debe de ser más bueno que malo para que se balancee tu karma y entonces puedas evolucionar espiritualmente. En pocas palabras, todas las religiones rebeldes con Dios se centran en el ser humano, pero el concepto de Dios de salvación es diametral y totalmente opuesto. Por eso es que el cristianismo bíblico es tan diferente a las demás religiones en el mundo, porque a diferencia del mundo que la religión te dice haz algo por Dios, el evangelio te dice Dios hizo algo por ti sin que lo merecieras, dio a su Hijo amado en la cruz del Calvario y tú únicamente tienes que creer en ese regalo de amor. Pero como Pedro exclamamos muchas veces, no con nuestra boca, pero sí con nuestras actitudes: no me lavarás los pies jamás. Así no lo hagas, Señor. Hazlo a mi modo, a mi manera, con mis métodos, con mis fuerzas. Como Pedro, no entendemos bien los asuntos espirituales, pero nuestra arrogancia nos ha hecho creer que sabemos, cuando en realidad, y lo digo específicamente por nuestra iglesia, la mayoría estamos en pañales. ¿Quiere que lo confronte el día de hoy, iglesia, miembros activos, pasivos, congregantes? La mayoría los veo, me veo y estamos en pañales. Pero creemos que ya sabemos. En nuestra arrogancia le decimos: no me laves los pies, Señor, así no lo hagas, Señor, así debería de ser esto, así debería de ser lo otro. Cuando todavía no sabemos las cosas como las deberíamos de saber. Y lo poquito que sabemos, se lo dije la semana pasada, no lo ponemos por obra. No vemos el cuadro completo. No entendemos que Dios instituyó. Vaya al libro de Efesios, lo lee en su casa. En Efesios 4 dice que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Los dos primeros ya no están en activo los ministerios, los otros 3 están en activo. La palabra constituir del griego katisteme significa puesto en un lugar de privilegio. ¿Por qué le digo esto? Porque mucha gente, muchos de los que estamos aquí no han entendido, piensan que estamos o que queremos sumar o que no los queremos ver más allá, y no han entendido que cuando Dios constituye un pastor o pastores, mejor dicho, en la iglesia, Él les da un lugar de privilegio. Ven Ángel, párate aquí rápido, viendo hacia allá. Esto es el catistemi. Ahora no vamos a hacer que levante los brazos, que ya sudó. ¿Hasta dónde alcanzas a ver? Hasta aquí nada más. El catistemi es: yo pongo al pastor, a los pastores en lugar de privilegio para que alcancen a ver más allá cómo está la situación. Ya siéntate. Sí hueles feo. No es cierto. El catistemi es: yo voy a poner líderes y les voy a mostrar el panorama más allá. Pero estamos como Pedro, solo vemos el aquí y el ahora. No me vas a lavar los pies, no me van a decir qué hacer, no me van a pastorear, no me van a decir, no me van a... Entonces, ¿para qué te congregas con nosotros si no quieres sujetarte?
a las autoridades que Dios instituyó en esta iglesia. Y te lo dije hace rato y te lo repito, no creas que te estoy diciendo, soy incuestionable, lo que yo digo, no. Pero tampoco se trata de vengo y hago lo que quiero, o aceptas todo el plan de Dios y en el plan de Dios está poner pastores dentro de la iglesia, o no estás aceptando nada. Pero al igual que el arrebatado de Pedro, estamos en pañales y no vemos el cuadro completo. Pero al igual que con Pedro, Dios no va a dejar de trabajar en nuestras vidas con su gracia hasta transformarnos cada vez más y más a la imagen moral de Cristo. Vaya a 1 de Pedro 5, 6 y 7. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Deja la arrogancia a un lado, deja de creer que sabes. Porque el apóstol Pablo les dice a los corintios, ¿crees que sabes algo? No lo sabes como deberías de saberlo. ¿Y sabes por qué se los dice? No porque no entiendan aquí, sino porque no ha bajado el corazón y no lo ponen por obra. Porque los corintios eran una iglesia con una cabezota espiritual, pero que nada más no ponían por obra nada. Por eso él les dice, ¿crees que sabes algo? Mi hijo, no vives nada. Cuando tú empieces a dar evidencia, voy a darme cuenta que sabes como deberías de saberlo. Ahorita me doy cuenta que no sabes nada. De la misma manera, nuestra iglesia está en pañales. No crea que no lo sé. Por eso Dios puso Catistemi. Por eso que estoy aquí arriba, alcanzo a ver y a diferenciar y digo, pañales, 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 recién nacido, pañales, creo que todavía ni nace, pañales, pañales. ¿Usted cree que porque tenemos membresía yo digo, somos la mejor iglesia, papá? De hecho, la mayoría pañales. Quiere un nuevo apodo para su hermano, diga pañales. 1 de Pedro 5, 6 y 7. ¿Ya lo tenemos? No todo está perdido. Pedro, Dios trató con su vida aún después de Hechos 2, del derramamiento del Espíritu Santo. Vimos, Pedro también tuvo problemas todavía en Galacia, pero ya al final de su vida, la gracia de Dios fue tan amplia en él, que terminó escribiendo estas maravillosas palabras, unas palabras donde demuestra ahora una sumisión completa. Ya no es como yo digo, Señor, no, es lo que tú digas. Pedro les dice a todos los creyentes, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Dios los exalte cuando sea tiempo. Echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Cierre sus ojos, vamos a orar, vamos a terminar ya. El intempestivo de Pedro, el que no entendía el cuadro completo, termina escribiendo años después, y lo voy a parafrasear: nosotros solamente permanecemos en Cristo y dejamos que Cristo haga todo a través de nosotros. Tú humíllate y déjate tratar por Él. El Pedro que rechazó una parte del plan terminó años después diciendo, yo me apego al plan completo de Dios y dejo que Dios trabaje en mi vida. Hermanos, hagan lo mismo. Ese es el llamado del día de hoy, amado hermano y hermana. Que dejes de pensar que sabes, que reconozcas que estás en pañales, que el hecho de que tengamos un poco de conocimiento, sí lo admito, veo gente que tiene conocimiento, que le es fácil el asimilar las enseñanzas de soteriología, de neumatología, que le es fácil asimilar las enseñanzas que damos teológicamente aquí, pero no significa que ya sabes todo. Falta ponerlo por obra, falta dar evidencia, mucho todavía. Estamos en pañales, pero nos apegamos firmemente a la gracia de Dios. Y como dijo Pablo a los filipenses, el que comenzó la buena obra en ustedes no la va a dejar hasta verla terminada. Dios tiene un plan con nuestras vidas, está trabajando como con Pedro. Estamos en pañales, pero gracias a Dios porque este tipo de enseñanzas que confrontan nos hacen darnos cuenta y es parte del plan de Dios para seguirnos madurando. Cierre sus ojos y oremos y digámosle: Señor Jesús, gracias por esta palabra que es miel a nuestro paladar espiritual. Gracias por confrontarnos de manera directa de que estamos en pañales realmente, de que no estamos muy por debajo, de que nos falta todavía mucho en el aspecto espiritual, de que estamos muchos como Pedro,
viendo solamente una parte y no entendemos el plan completo. Pero te damos gracias porque has puesto pastores, no un pastor, no soy el dueño, has puesto pastores, les has constituido para que alcancemos a ver un poco más adelante, aunque al igual como Moisés no tenemos el panorama completo, pero por algo nos has puesto, Señor. Permítenos también a nosotros los pastores humillarnos debajo de tu mano poderosa y descansar en tu plan, pues también nosotros estamos en el proceso de dar evidencia. Y te doy gracias por esta tu iglesia, Señor, que tú nos estás formando a la imagen de Cristo cada día más, pues ese fue tu plan desde el principio, que nosotros reflejáramos tu amor incondicional en nuestro carácter, en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.